Buenas tardes a todos, colegas ginecólogos. Desde hace varios años venimos hablando del tema de la incontinencia urinaria. Inclusive, pues, es anecdótico porque comentábamos que cuando empezamos haciendo un tipo de sling que era homólogo, el del tejido autólogo, veníamos de lo más complejo a lo más simple, y ahora con el sintético damos la vuelta y bueno, ¿qué nos esperará? En el tratamiento de incontinencia urinaria de esfuerzo tenemos pues todas estas opciones de tratamiento, e inclusive pues se considera que la última opción de tratamiento sería la cirugía clásica que se venía haciendo, pues que era la retropúbica, y también se quiso hacer mínimamente invasivo por la paroscopia. Y ahora pues los sling, que prácticamente todos son sling sintéticos, con la evolución del suprapúbico, transobturatriz, y ahora estamos en la década del mini sling. Las indicaciones para el tratamiento de la incontinencia urinaria son todas estas. Inclusive pues podemos encontrarnos una paciente que tenga una incontinencia de esfuerzo genuina, 2B, que es la más clásica. Cada vez encontramos también incontinencia urinaria tipo 3, con uretras fijas, con problemas de severos hipoestrógenismos, pacientes muchas más ancianas, y también nos encontramos con patologías urológicas asociadas, con divertículo uretral o inclusive con fístulas uretrovaginales por procedimientos previos. O sea que el abanico se vuelve cada vez, digamos, más amplio y en algunos casos más complejo, y vale la pena tener un buen conocimiento de todo lo que puede pasar, no solamente en la parte intraoperatoria, sino en el posoperatorio, tardío e inicial. Entonces, como hablamos en la historia, desde el 89 viene siendo un procedimiento. Imagínense tantos años luchando con la incontinencia urinaria. Sabemos todos que no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando básicamente de un estado, ¿no? Y así hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en el momento de evaluar y escoger la técnica quirúrgica. En estas épocas del 91 es donde venía lo que comentábamos. La historia era que al paciente se le hacía un Borch o un Marshall-Marchetti-Kranz, y a los años fallaba, o al año, año y medio, o inclusive en el posoperatorio, y la discusión era si era que la cirugía estaba mal hecha. Entonces le hacían un Borch y luego era un reborch, y es que ahora sí se lo hago mejor porque hay que saber hacer el Borch, y no se entendía muy bien qué era lo que pasaba. Todos lo hacían bien, pero los pacientes no mejoraban. Faltaba un poquito de conocimiento, que fue lo que fue llegando con la urodinamia y los estudios de piso pélvico, y se ideó la cirugía del sling. Empezamos haciendo sling aquí en Medellín en el año 93, y hacíamos un sling completo que era de fascia y era pediculado inicialmente, que era la técnica que utilizábamos en los pacientes que tenían vejigas neurogénicas, que le hacíamos una ileocistoplastia y le aumentábamos la resistencia uretral con una fascia. Entonces la dejamos pediculada de un lado, disecábamos el cuello vesical y lo pegamos al otro lado. Era cirugía muy laboriosa, y la estábamos haciendo a los pacientes que tenían recurrencia en la incontinencia urinaria después de un Borch. Era una cirugía muy difícil. Luego con el doctor Blaivas y Cuquier también empezaron a hacer que el sling se podía hacer así largo, y se ponía una fascia completa por vía vaginal y a veces combinada dependiendo del paciente, y se reservó solamente para los pacientes que tenían incontinencias urinarias, que habían fallado a otros tratamientos. Y el panel de discusión en los congresos europeos y americanos era: si esta cirugía sirve para las más sencillas, para las más difíciles, debe ser maravillosa para las más sencillas. No vamos a esperar a que fracasen, vamos a empezar a hacer sling. Y se empezó a evolucionar en el sling que comentamos ahora, el de fascia, el autólogo. Luego de esto se ideó el mini sling también, que era solamente un pedacito de fascia amarrado con unos hilos a cada extremo, que con los 2 años después de la cirugía se perdía, y entonces llegó al fracaso. Más o menos es lo que viene pasando ahora. Empezamos con el suprapúbico, luego se hizo la técnica transobturatriz para huirle un poquito a las complicaciones de la suprapúbica, como todos hemos vivido y vamos a ver. Y ahora en el mini sling, que es, digamos, posiblemente muy promisorio, estamos en la época de buscarla.
¿Qué pasó con el Borg? Que fue la técnica clásica. Después de 5 años encontraron que los pacientes tenían recurrencia, la mitad de los pacientes estaban con incontinencia urinaria de esfuerzo, y había un porcentaje no despreciable de pacientes que empezaban con disfunciones pélvicas, molestias, disfunción miccional y con infecciones de tracto urinario recurrente por una malfunción vesical. Y no es solamente por ser una cirugía más invasiva, sino porque sus resultados no han sido los esperados, porque además es una cirugía que altera un poquito la anatomía de la vejiga en el piso pélvico, se ha abandonado, y habitualmente pues es poca la indicación que hay para Borg, y prácticamente pues no es la indicación. Este doctor Petros fue importante su teoría para el entendimiento de la incontinencia urinaria. Pensábamos antes que la continencia estaba muy pegada al cuello de la vejiga. Ahora se sabe que la uretra juega un papel importante en el tercio medio, y estas 3 estructuras que ya se han dominado y ya hemos estudiado cada vez que hemos el SLIN han sido básicas para entender por qué el SLIN o la continencia debe ponerse medio uretral. Anteriormente el SLIN que se hacía era a nivel del cuello de la vejiga, en el tercio proximal de la uretra, y con tensión, es decir, se pensaba que había que hacer algo de tensión, y las pacientes quedan obstruidas con el tiempo cada vez más. Ahora no es que sea libre de tensión, no es pretensión como se dice, porque realmente hay que hacer algo de presión siempre, pero el nombre ha sonado muy bien y ha sido muy popular, pero todos sabemos que no es tampoco tension free. Esta es más o menos el esquema de mecanismo de acción cuando hacemos un soporte de uretra. Esta es una uretra normal, una uretra continente, y lo único que se busca es, como digo, hacer algo de tensión, mínima tensión, no libre de tensión, sino mínima tensión. Ese sería el mecanismo cuando está en reposo, y cuando el paciente está en esfuerzo. Cuando hace el esfuerzo, entonces ella automáticamente pues se sube. En este caso pues es el soportamiento de ligamento uretral, ligamentos suburetrales, los uretropélvicos, y de ahí salieron los el SLIN de vector vertical, que es el suprapúbico, y luego viene el SLIN de vector horizontal, que es el transobturatriz, que más o menos todos tienen el mismo sistema. Este es un poco más horizontal, este es un poco más vertical. Como vamos a ver ahora qué diferencia tiene cada uno, sobre todo en la colocación del esfínter, la evolución y los resultados en cuanto a incontinencia y molestias miccionales posteriores. El transobturatriz fue huyéndole un poco al tema del suprapúbico, lesiones de la vejiga, lesiones vasculares, y se encontró que el trayecto entrando por el agujero obturatriz quedábamos muy lejos de la arteria y la vena obturatriz, que era como el sitio peligroso. Si uno está bien pegado a esta región del agujero obturatriz, no va a tener complicaciones vasculares si hace un buen conocimiento de la parte anatómica, y es casi pues anecdótico que haya una lesión vesical. Si hay cuidado no hay lesión uretral, y las lesiones viscerales son extremadamente raras. Entonces, en la evaluación, para tomar la idea de qué vamos a operar, qué técnica vamos a escoger, tenemos que escoger lo que importa en la incontinencia de esfuerzo, hacer una buena evaluación. ¿Qué es lo importante? Hay que saber muy bien la evolución del paciente, duración y severidad de la incontinencia, estudiarla, entenderla en el buen examen clínico. ¿Qué tanto le afecta la calidad de vida a esa paciente? No es la incontinencia urinaria de esfuerzo una enfermedad, es un estado. No todas las pacientes con el mismo grado de incontinencia están igualmente en desconfort. Los riesgos que trae cada cirugía hay que sopesarlos con la realidad calidad de vida de la paciente, cómo se encuentra, qué terapias previas ha tenido la paciente, si ha sido operado, qué tipos de tratamientos no médicos o tratamientos no invasivos se le han practicado, las comorbilidades de la paciente, enfermedades concomitantes, y sobre todo las expectativas, sobre todo cuando nos encontramos con pacientes que tienen incontinencias urinarias mixtas. ¿Qué expectativas tiene la paciente cuando la vamos a operar? ¿Qué es lo que quiere mejorar? A veces operamos pacientes que tienen más expectativas sobre una urgencia urinaria más que sobre una incontinencia que es de urgencia. Si opera de la incontinencia de esfuerzo y siente que no se le hizo nada. O sea que esto es muy importante cuando vamos a aclarar y vamos a llevar a una paciente a una cirugía. Bueno, entonces básicamente la historia clínica
muy en cuenta la calidad de vida. Se debe demostrar la incontinencia urinaria al examen físico. Esto es muy importante, es decir, no solamente el estudio urodinámico que se pide siempre, sino que realmente existe incontinencia urinaria de esfuerzo, verla es muy importante, que no falte un examen de orina, y esto es básico para evitar complicaciones, sobre todo cuando estamos poniendo mallas sintéticas, un cultivo negativo, y de evaluar todo lo que es la hipermovilidad, la deficiencia del esfínter detrusor y todos los estudios que tienen que ver ya complementarios para aclarar bien el tipo de incontinencia. Básicamente, entonces, en la patofisiología de la incontinencia urinaria de esfuerzo nos encontramos con que todos los pacientes, que una paciente con hipermotilidad uretral puede no tener incontinencia urinaria, pero tener hipermotilidad uretral. La mayoría se mezclan algo de deficiencia del esfínter y hipermotilidad uretral. Estas pacientes siempre tienen incontinencia, estas no siempre la tienen, pero nos vamos a encontrar mucha mezcla. Y la minoría de los pacientes tienen solamente incontinencia urinaria tipo 3, que sería la deficiencia intrínseca del esfínter. Es decir, esta sería la franja simplemente de los pacientes más complejos. De resto, la gran mayoría nos vamos a encontrar en la mezcla de estas dos patologías. Entonces, todas estas son las opciones que tenemos para hacer un SLIN. Existen múltiples opciones sintéticas, múltiples tipos de malla, de anclajes, y básicamente nos vamos a dedicar a lo que es el SLIN de baja tensión medio uretral, ya sea por vía suprapúbica, ya sea por vía transobturatriz, o ahora el mini SLIN, que es simplemente se fija a las ramas isquiopúbicas. El SLIN actual, ¿qué condiciones debe ofrecer al paciente? Que sea mínimamente invasivo, pero máximamente efectivo, y que sea de baja tensión. Esos son los 3 parámetros importantes que debe tener un SLIN. Vamos a hacer cirugía mínima invasiva, pero no mínimamente efectiva. Debe ser mínimamente invasiva, pero máximamente efectiva y baja tensión. No podemos tampoco dejarnos llevar por el mínimamente invasivo para tener pacientes con múltiples cirugías o fracasos. Básicamente, ¿qué tenemos que buscar cuando ponemos una malla? Conocer muy bien los materiales, son básicos. Debemos utilizar materiales inertes, de grandes poros y que sean blandos, que sean maleables. Eso es básico en la malla, porque no es solamente el costo, tenemos que entender, y ahora lo vamos a mirar, por qué debe ser la malla de esta característica. Entonces, cuando vamos a hacer un SLIN, ¿qué material tiene el SLIN? Las características de la paciente son muy importantes para escoger un SLIN, sobre todo cuando es un vector vertical o horizontal. La facilidad que tiene con esa paciente, cuál es el que tiene menos posibilidades de complicarse, cuál es el que menos incapacidad da, cuál es el menor riesgo de complicaciones intraoperatorias, cuál da mayor efectividad en satisfacción. Y hay que entender que la satisfacción en la paciente no solamente la incontinencia urinaria. Todos hemos visto pacientes que se operan de incontinencia urinaria y están otra vez en el consultorio, que se sienten muy mal, pero no tienen incontinencia, pero se sienten muy mal porque tienen dolor, porque tienen dispareunia, porque tienen otras causas que le afectan su calidad de vida, y dicen, si fuera eso no me lo he operado. O sea que no solamente la satisfacción está en la incontinencia urinaria. Y también siempre evaluar si la paciente tiene alguna patología asociada o no. Actualmente entonces tenemos los retropúbicos, transobturatrices y el mini SLIN, que son los que vamos a diferenciar ahora. ¿Qué diferencias tiene cada uno? El suprapúbico con el transobturatriz. Vemos que más o menos los resultados de estas dos cirugías son parecidos en cuanto a lo que es continencia, en cuanto a lo que es satisfacción. Hay un problema, y lo vimos por el vector vertical, y es que tiene más tendencia a hacerse una migración del SLIN hacia la parte proximal cuando es el vector suprapúbico, y esto sí que lo hemos visto, que los pacientes que le hacen vector suprapúbico, cuando tienen problemas de algún tipo de LUTS, estos pacientes los revisamos y tienen la presión muy cerca al cuello de la vejiga. Las pacientes que tienen TBT tienen más riesgo de entonces tener síntomas de inestabilidad vesical, más dolor, más riesgo de complicaciones, y esto porque se hace por vía suprapúbica. Tenemos más riesgo de lesión a la vejiga, tenemos más riesgo de lesionar vísceras, y obviamente estamos más o menos a 4 centímetros de vasos femorales. El tiempo quirúrgico es más rápido con el transobturatriz, y la cura subjetiva de las pacientes es más o menos la misma. Por eso entonces escogemos como una técnica igualmente efectiva, pero con menos complicaciones, el SLIN transobturatriz.
Aquí vamos a ver las complicaciones. Obviamente que cuando es suprapúbico vemos que las complicaciones en general son más altas tanto en la suprapúbica que en la transobturatriz. Y no solamente hablamos de complicaciones mayores, porque las complicaciones mayores realmente son raras en las dos técnicas. Una perforación vesical tampoco es tanto problema cuando se detecta a tiempo en una suprapúbica. Si se detectó, se cambia de dirección de la aguja y realmente son 2 o 3 días de sonda más y no va a tener mucha injerencia en el postoperatorio de la paciente, ni a corto ni a largo plazo. Pero sí es lo que hablamos, complicaciones, son aquellas complicaciones que son difíciles de resolver, y es la paciente que está sobre todo con síndromes miccionales, irritativos, obstructivos a largo plazo, que son las que más problema dan en su calidad de vida. Las complicaciones mayores realmente no son muchas las diferencias entre una de las dos técnicas, sobre todo cuando se domina la técnica. La vejiga 5%, necesidad de uretrolisis. La uretrolisis es por exceso de tensión habitualmente, se hace más tensión y a veces por el riesgo de movilidad. Fíjese que se relaciona un poquitico la incidencia, es más común en el factor suprapúbico. La necesidad de anticolinérgicos por una inestabilidad vesical que se presenta de nuevo es más frecuente en esta, precisamente por estos síntomas obstructivos que se presentan, que generan inestabilidad secundaria. Los problemas de neuropatía que se pueden presentar es más frecuente también en la suprapúbico. La erosión vaginal es más común en la transobturatriz, es decir, porque se pasa la aguja más cerca a la pared vaginal. Como no hay una incisión ni una disección mayor, hay que tener cuidado porque puede haber, sobre todo en la entrada lateral, más lesión vaginal, queda muy superficial y se puede erodar la malla más fácilmente. El dolor en el muslo, acuérdense que la transobturatriz la ponemos con 120 grados de hiperextensión de las caderas, entonces algunas pacientes se quejan de mayor dolor en el muslo, pero es transitorio. Esto sería pues una de las diferencias con cómo escoger. Más riesgo de lesión vascular y más riesgo de lesión intestinal presentamos en las pacientes con vejiga, con malla suprapúbica. Entonces, después de todo, ¿cuándo vamos a escoger una suprapúbica? Lo vamos a escoger básicamente la indicación actual. Cuando vamos a hacer suprapúbica es aquellas pacientes que tienen una incontinencia urinaria tipo 3, deficiencia del esfínter, pero además no solamente eso, sino con una uretra o una uretra muy fija o con vaginas muy escleróticas. Esta es la verdadera indicación hoy en día de poner una malla suprapúbica, y diría yo que es la única desde el punto de vista clínico de la incontinencia urinaria. Hay otras también, que es la dificultad para la posición. Pacientes que tienen problemas de osteoartropatía de caderas, que no pueden hacer una hiperextensión de sus caderas, que tienen prótesis, también nos obligan a poner una malla transobturatriz. Y este sí que es un problema, la obesidad. Cuando hemos operado pacientes muy obesas, hemos visto que las agujas que traen las casas comerciales de aquí, que ya alguna vez he hablado con ellas, no son muy largas, son muy cortas y da mucha dificultad a veces ensartarlas por el agujero obturatriz, y hay que bascular demasiado. Sí que venden unas agujas para pacientes de obesidad mórbida, porque cuando se hacen con las clásicas, entonces es muy difícil a veces y tienen unos problemas para pasar la aguja. Esta es la anatomía en la que se hace. Habitualmente pasamos lejos del paquete vascular y la entrada debería ser por aquí, y aquí está la uretra. Esa es otra observación que hay que tener. Al pasar la aguja hay que tirarla hacia acá y no irse derecho a la uretra, porque es más común de pronto erodar la uretra en esto, sobre todo cuando no se tiene experiencia en la transobturatriz. Estas son las calidades de los tipos de mallas que tenemos aquí. Se pueden hacer de adentro a afuera, de afuera a adentro. Habitualmente eso depende de la preferencia de cada especialista. Y habitualmente lo que hago yo es siempre por vía percutánea, o sea, de afuera a adentro. Y este viene siendo hoy en día, digamos, el mini sling, que es como la que mayor expectativa está teniendo. Es una incisión mínima en vagina, en el cual se pasa simplemente, es un sling de 7-8 centímetros, de 1 centímetro de ancho, del mismo material obviamente, y se ancla en el isquiopúbico. Es una cirugía que
tiene mínima manipulación, no hay riesgos de daños vasculares, no hay riesgos de daños viscerales, no hay que entrar a la fascia endopélvica y definitivamente pues hoy en día sería la mínimamente invasiva y posiblemente pues estamos esperando resultados, va a tener unos resultados muy parecidos a la transobturatriz. Entonces vamos a diferenciar ahora, ya diferenciamos la suprapúbica con la transobturatriz, vamos a diferenciar la transobturatriz con el mini-sling. Mini-sling es mínimamente invasivo, los resultados son iniciales, todavía no podemos cantar victoria, son resultados que dan un año, año y medio, pero son bastante promisorios. Tiene la ventaja de que tiene una fijación, tiene como unas espinas de pescado, algunas de ellas, la otra tienen unos ganchitos que se fijan y entonces le dan soporte para tenerlo ahí. Es un proyecto muy rápido, es un procedimiento que puede durar 7 a 10 minutos máximo y si no se tiene experiencia 15, es muy poco dolorosa, menor complicación, el paciente se puede ir sin sonda y con anestesia local, o sea que creo que vamos a llegar al verdadero mínimamente invasivo con el mini-sling.